Que Dios te bendiga, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora que estés viendo el episodio. Quiero agradecerte por estar conmigo el día de hoy. Estoy muy contento de poder tener la oportunidad de compartirte la palabra del Señor. Gracias por el favor de tu atención, gracias por hacer un espacio y detenerte a poder ver este episodio o escucharlo si estás en Spotify. Quiero decirte que si no te has suscrito, suscríbete, hazlo para que cada lunes que publiquemos un nuevo episodio puedas automáticamente recibir una notificación del sistema. Son muy importantes tus comentarios, nos ayudan para poder que Facebook YouTube nos vaya ayudando a posicionarnos. La verdad es que nosotros estamos aquí para compartir, es lo que el Señor nos llamó a hacer y lo hacemos con todo nuestro amor. Nada más te pedimos a ti que nos ayudes con la C, comenta y comparte, ya que obviamente nosotros no ganamos absolutamente nada por producir esto, pero hablando monetariamente, pero ganamos mucho al saber que podemos dejar la semilla en tu corazón. Y eso es lo que a nosotros nos importa como ministerio, poder llevarte una palabra de aliento, una palabra que te bendiga. Así es que gracias por estar conmigo el día de hoy. Hoy voy a iniciar a hablar de algo que a mí me apasiona mucho. Y me apasiona mucho porque todos en la vida tenemos dificultad, todos en la vida nos enfrentamos a circunstancias que de verdad no las vimos venir, como decimos comúnmente. Hoy, en este episodio, quiero hablarte de cómo Dios nos guía en medio de la confusión. Y el tema en sí lo dice. Hay dos componentes en el mismo. El cómo Dios nos va ayudando a poder ver con claridad cuando no estamos viendo con claridad. Y el aspecto de confusión. Esos momentos donde no sabemos qué hacer, esos momentos donde la verdad no sabemos para dónde agarrar, esos momentos donde incluso muchos pueden llegar a preguntarse dónde está el Señor, ¿no? Necesito ayuda. Esos momentos donde de pronto incluso amigos cercanos desaparecen. Y muchas veces Dios, que es intencional, permite que esos amigos desaparezcan con el fin de que nosotros nos demos cuenta que Él es el que nunca nos va a fallar, que Él es el que siempre va a estar ahí, que Él es el que nos va a abrir la puerta o nos la va a cerrar, ¿por qué no decirlo? ¿No? Muchas veces nos cierra puertas con el fin de que nosotros podamos abrir el corazón y poder entender qué es lo que de verdad Él quiere hacer con nosotros. Es que hoy te doy gracias por estar conmigo. Quiero decirte que hoy es un día bastante especial porque voy a poder compartirte algunas cosas que son en cierta manera un poco personales, pero que espero que te edifiquen y que te ayuden a atravesar algún momento de dificultad que puedas estar viviendo, tal como me ayudó el Señor a mí a través de esas situaciones. Entonces, que gracias por estar conmigo. Quisiera iniciar leyendo algo de la palabra de Dios y lo que vamos a hacer es que el día de hoy en este episodio vamos a sacar algunos extractos de esta escritura mismos que vamos a tratar de explicar. Es como el juguito de naranja, ¿no? Cuando agarras la naranja y le sacas el jugo, sacas ese extracto de la naranja. Vamos a hacer lo mismo de esta escritura. Isaías capítulo 42, verso 16. Así es que si no te has suscrito, hazlo. Dice la Biblia en Isaías 42, 16. Llevaré a los ciegos por camino que nunca antes conocieron. Los guiaré por senderos que nunca antes transitaron. Y convertiré en luz sus tinieblas. Convertiré los caminos rocosos en sendas totalmente llanas. Todo esto voy a hacerlo porque no he abandonado a mi pueblo. ¿Cómo Dios nos guía en medio de los tiempos de confusión? La pandemia, por ejemplo, fue un tiempo de confusión. Muchos perdieron seres queridos, seres amados. Muchos perdieron a sus padres, una mamá,
un hermano, un tío, un cuñado. Muchas iglesias perdieron a sus pastores, o al menos a uno de los dos. ¿Y qué haces en esos momentos? ¿Qué haces cuando tu cónyuge te pone delante de ti o en la mesa te pone la carta de solicitud de divorcio o la demanda de divorcio? No solo solicitud, sino te demanda y te pide el divorcio. ¿Qué hace un padre cuando un hijo de 5 años es detectado con leucemia? ¿Qué hace una madre soltera cuando ese hijo que le brinda esperanza y se vuelve ese rayo de sol en sus días nublados, de repente tiene un tumor cerebral? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo Dios nos guía cuando estamos en medio de un tiempo de depresión? ¿Cómo el Señor nos ayuda a abordar la depresión? ¿Cómo el Señor nos ayuda a, a ayudar, valga la redundancia, a un amigo que está atravesando cáncer pancreático? ¿Cómo Dios nos guía en esos momentos? Y eso es lo que pretendo abordar en este episodio. Y vamos a extraer algunos conceptos de acá de Isaías 42:16. Y el primero es este: llevaré a los ciegos por camino que nunca antes conocieron. Dios acá está abriendo un panorama o tratando de extender nuestro pensamiento, diciendo: yo voy a llevar al ciego por un camino que él nunca conoció. Es decir, es como que Dios está diciendo: lo voy a llevar, lo voy a hacer atravesar ese camino que él no conoce, dándonos a entender que el camino es desconocido para el ciego, pero no para Dios. Lo que el profeta Isaías está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que usted va a enfrentar momentos de oscuridad en su vida y que usted va a tener miedo, va a haber zozobra, va a haber temor en su corazón, porque está pisando un terreno que usted no conoce. Pero el hecho de que usted no conozca el camino no significa que Dios lo desconozca. Dios conoce el camino y Él promete tomarte de la mano y ayudarte a atravesar ese camino de oscuridad. Solo confía en Él. Dios está diciendo acá: yo voy a agarrar la mano del ciego, lo voy a llevar por ese camino que para él es desconocido, pero Jehová Dios dice: para mí no es desconocido. Lo que trato de decir es que posiblemente estás atravesando algo que es desconocido para ti. Algo que no es tu diario vivir, no es lo que haces comúnmente. El mudarte de ciudad, el mudarte de país, el ser un inmigrante, el empezar de nuevo, el qué hace después de que el divorcio se consuma. O sea, en esos momentos Dios dice: mira, yo prometo tomarte de la mano, y así como voy a llevar al ciego por un camino que él no conoció, el Señor está diciendo: yo también deseo llevarte a ti. La segunda expresión es: convertiré en luz las tinieblas. Cuando estamos en dificultad, cuando estamos en tiempos de oprobio, de verdad, es difícil ver la luz al final del túnel. Pareciera ser que todo conspira en contra de nosotros y que todo, incluso lo que hacemos, nos sale mal. Hay semanas que son así, hay meses que son así, donde pareciera ser que no salimos de una y caemos en otra. Apenas nos estamos recuperando de una caída y se da una segunda. Dios dice: convertiré en luz las tinieblas. Esa opresión que estás sintiendo hoy, del mismo tamaño que esa opresión es hoy en tu corazón, del mismo tamaño será esa bendición que el Señor va a traer para ti. Convertiré las tinieblas en luz. Así es que hoy eso es lo que quiero dejar en tu corazón, que no importa la tiniebla que estés atravesando, Dios ha prometido poder convertirla en luz. La tercera expresión que aparece acá es: cambiaré los senderos rocosos en llanuras. Yo no sé si usted alguna vez ha caminado por un terreno rocoso. Es bastante incómodo. Es cansado para los pies caminar por un lugar rocoso. Si usted sigue los podcasts, sabe que en el episodio 21 del pasado, yo le mencioné que había regresado de Washington, D.C., donde estuve en una reunión a la cual asisto anualmente, donde nos capacitamos para poder informarnos de muchos temas que tienen que ver a favor de la vida de los no nacidos y otras cuestiones que otro día podemos dialogar.
El Museo de la Biblia, si usted nunca ha estado en Washington, D.C., algún día visita Washington, D.C., no se vaya de Washington, D.C., si usted es un creyente, sin visitar el Museo de la Biblia. Tiene que visitar el Museo de la Biblia. Mi hotel donde yo me estamos hospedando está a unos 15 minutos en auto, tal vez, o 12 minutos de ahí del Museo de la Biblia. Y obviamente yo estaba en unas conferencias, ropa de vestir, y saco, corbata y zapatos, ¿verdad? De vestir. El tema es que empecé a caminar y por donde está el Capitolio que es un edificio muy conocido por muchos, tiene unas secciones enfrente donde mucha gente, los oficinistas y la gente que vive alrededor usa para trotar, pero es de piedra. Y yo decidí caminar aquella tarde, quería hablar con el señor un momento, tomarme un café, caminar para el hotel, estaba rico el día, 62 grados Fahrenheit aproximadamente, estaba muy sabroso el día. Empecé a caminar y la verdad es que llegué al hotel cerca de las 7 de la noche y llegué muy cansado. La razón por la que iba muy cansado es que mis zapatos eran zapatos de vestir, zapatos duros y el terreno rocoso. Entonces, cuando yo meditaba en esta escritura, donde Dios dice, cambiaré los senderos rocosos de llanura, empecé a pensar en esa expresión, o en esa experiencia, mejor dicho, que tuve, donde lo rocoso del camino me hizo estar cansado. Me hace recordar una canción que hace muchos años escribió un salmista llamado José Romero, donde él decía, cansado del camino, sediento de ti. El camino nos cansa. Las decepciones que nos encontramos en él mismo nos cansan. El desprecio que pudo recibir alguien de un padre o de una madre que le dijo a un hijo hubiera querido abortarte y no tenerte. Aquella novia que es cortada por su novio que simplemente la deja por dejarla y ella se pregunta qué hice, ¿no? Y lo único que he hecho es tratar de portarme bien, de no hacer cosas que nos desagraden. De esas cosas que no tienen una explicación lógica, de ese jefe que te llama a la oficina y te despide sin razón aparente, de esa empresa que después de 25 años te tira a la calle sin pensar en las necesidades presentes que puedes estar teniendo. Son esas cosas que no tienen una explicación lógica, ¿no? Dios dice, cambiaré los senderos rocosos en llanuras, lo que esto me da a entender a mí, pensando en el trayecto que caminé frente al Capitolio en Washington, D.C., en terreno rocoso, pero también hay llanura. Y por un momento me subí a la llanura y era muy diferente caminar en la llanura, era suave para el pie. Entonces Dios está diciendo, yo voy a cambiar los senderos rocosos que a ustedes les toquen vivir en llanuras. Pero no está prometiendo que vamos a evitar o nos va a evitar del todo el terreno rocoso. Los terrenos rocosos son necesarios en la vida porque nos ayudan. Los terrenos rocosos pueden ser personas, pueden ser contratiempos, pueden ser dificultades. Y el Señor está diciendo, yo voy a usar a las personas como un terreno rocoso. Voy a usar los contratiempos como un terreno rocoso. Y voy a manifestar mi gloria. Entonces, la palabra que traigo para ti el día de hoy es, mujer, tal vez eres madre soltera o trabajas en una compañía donde ganan muy poco y tú sientes que tu presupuesto no da más, que no hay para la leche de tus hijos. Hoy la palabra que traigo para ti es el terreno, posiblemente sí es rocoso, pero el Señor dice que Él lo va a transformar en llanura. Y lo cuarto que quiero extraer de esta escritura de Isaías es, todo esto lo voy a hacer porque no he abandonado a mi pueblo. Y aquí es a donde quería llegar. Todo esto lo voy a hacer porque no los he abandonado, dice el Señor. Sabes, Dios nunca nos deja. Y a pesar que hay agujeros que nosotros mismos cavamos y caemos en ellos, Dios aún así ha prometido no dejarnos y no desampararnos. ¿Cómo Dios nos guía en medio de la confusión? Bueno, estamos hablando de que todo lo voy a hacer porque no he abandonado a mi pueblo. Esa expresión que estamos extrayendo de esta porción de Isaías. Y viene a mi mente una etapa de mi vida donde yo tuve que atravesar algo. Yo fui abandonado por un tío en la frontera de México con Guatemala cuando yo tenía 12 años.
Y él me traía para que yo pudiera ver a mi mamá. Ella vivía en Los Ángeles. Mis padres emigraron a Estados Unidos cuando yo era un niño. Mi padre cuando yo tenía 6 años, mi madre cuando yo tenía 10. Entonces yo anhelaba ver a mis padres. Y este tío mío va y con un poco de engaño me trae y me deja abandonado en la frontera. Él no vuelve más por mí. El hotel que él donde me dejó, lo pagó por 3 días. Se vencieron los 3 días. Se me acabó el dinero para la comida. Y yo pasé literalmente 2 días sin comer nada. Más que tomaba agua de la llave. Pero cuando yo emprendí el viaje con él en esa edad, cuando yo tenía 12 años, mi Biblia fue el único bien que yo me llevé y ropita en mi mochila. Y recuerdo que cuando tenía 2 días de no comer, estaba sentado justo en la entrada del hotel. Y cuando yo estoy sentado en la entrada del hotel, de frente del hotel, la ciudad se llama Tecumán, ahí en mi país natal, en Guatemala. Cuando yo estoy sentado allí, enfrente había una como churrasquería, de venden carne asada, un olor, usted te podrás imaginar. Y yo 2 días sin comer, yo lo único que hacía era leer mi Biblia, iba y tomaba agua de la llave. Era todo lo que podía hacer. Ya debía 3 días en el hotel. O sea, la situación estaba tensa. Y yo oraba al Señor. Tenía 12, 13 años, no sabía qué hacer. Me sentía confundido. Y recuerdo que ese día estoy leyendo mi Biblia sentado en la entrada del hotel. Haz de cuenta, aquí está el hotel. Aquí está la carretera que te lleva hasta la capital de Guatemala. Y pasando la carretera estaba la churrasquería. Y yo estoy ahí leyendo mi Biblia, eran las 5 de la tarde, también es el olor de la carne. Yo miraba a la gente entrar, comían, o sea, todo un festín. Y cuando estoy allí, yo estoy hablando con el Señor y le digo, tengo hambre, que Señor, ayúdame. Y estoy leyendo mi Biblia y frente a aquel hotel para el autobús, en aquel tiempo, llamado el Cóndor, que viene de San Salvador, capital de El Salvador, a Tecumumán, ciudad fronteriza con México. Y cuando aquel autobús para, se baja un joven salvadoreño. Y cuando él me ve, nuestros hermanos salvadoreños tienen la costumbre de decirle bicho a un joven, a un niño. Y él me dice bicho. Para nosotros en Guatemala, bicho es un insecto, como en muchos países. Y él me dice bicho, ¿no? Pero yo ya sabía que mis hermanos salvadoreños dicen bicho. Y yo dije, oh, me está hablando a mí. Bicho me dice, ¿cómo estás? Bien, ¿te hospedas acá? Sí, me hospedo. Yo con hambre, 2 días sin comer. Él sale y me dice, bicho, ¿quieres comer un churrasco? Tú te puedes imaginar, ¿no? Mi corazón saltaba de alegría, 2 días de no comer. Y yo así como que, no sé. No sé, pero en la mente que no se arrepienta, ¿no? Le digo, sí, gracias. Me lleva, me compra mi comida, me empieza a preguntar, le cuento mi historia y al final él paga esos días de hotel y me paga, me compra mi ticket y me dice, tu tío no va a volver por ti, ya tienes 6 días que te abandono acá, te quedaste tirado. Así es de que vete de regreso. Entonces él paga mi comida ese día, paga los días de hotel que me faltaban y me paga mi ticket. Imagínate, Dios usó a un desconocido, el cual donde quiera que esté, que Dios lo bendiga y donde quiera que esté, yo siempre oro por él. Dios usó a ese muchacho. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de que estaba tomando una mala decisión en esa etapa de mi vida, Dios no dejó de amarme, Dios no dejó de mostrarme su amor y su provisión. Y en aquel momento, Dios usó a aquel muchacho para darme a entender qué es lo que Él quería hacer. Me mostró su benevolencia. Y tal vez tú estás viviendo un momento, tal vez no como el que yo viví en ese momento, pero similar. Y lo que Dios quiere es que tú entiendas que Él no te ha dejado, que Él no te ha abandonado, que aunque todo aparentemente está perdido, si tú simplemente te quedas tranquilo y confías que el Señor
va a sacar su mano a tu favor, créeme, Él va a hacer algo a tu favor. Te quiero mostrar algo de la escritura aquí en el Salmo 32:8. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. En aquella ocasión esta palabra se hizo vida en mí. Simplemente cobró vida. El Señor me estaba instruyendo, me estaba enseñando y me estaba demostrando que Él no se había olvidado de mí. Ahora bien, hablemos y cambiemos, démosle un giro a la historia o al tema. Imagina que Dios quiere hacer algo contigo, que Dios quiere usarte de alguna manera, o que quiere establecer su propósito en ti, o cómo Él te saca de ese momento de oscuridad que estás viviendo. Porque es que pasa algo que tenemos que entender. Acá la Biblia dice que Dios va a instruirte, Él te va a enseñar cómo debes portarte. El tema es que Dios no nos da el panorama completo en realidad o en relación a lo que nos toca vivir. Cuando Dios nos da un proyecto, Él nos muestra el proyecto, Él pone el deseo en el corazón, los anhelos, pero Él no nos muestra el proceso del proyecto. Y hoy te quiero dar un par de razones por las que yo creo que Dios nos deja descubrir el proyecto o el proceso del proyecto en el camino. Porque es que lo que pasa es que esto es lo que yo he llegado a entender con el paso del tiempo que tengo de servir al Señor. ¿Por qué razón Dios no nos muestra el panorama completo, sino que nos va enseñando? Incluso Dios permite que nos equivoquemos. De nuestros propios errores podemos aprender las mejores experiencias. Ahora, ¿por qué razón o por qué razones Dios no nos mostrará el proyecto entero? ¿Por qué Él permite que llegue oscuridad a nuestra vida? ¿Por qué Él permite que lleguen esos momentos de incertidumbre? Y por eso el podcast del día de hoy, cómo Dios nos ayuda cuando estamos en momentos de incertidumbre. ¿Cómo Dios lo hace? ¿Por qué razón nos pone el sueño en el corazón? ¿Por qué Dios no nos mostró o no le mostró a aquella mujer que sufrió un divorcio, que iba un día a divorciarse? ¿Por qué Dios no permitió que un hombre que se une con un socio y que pone una cantidad considerable de dinero, por qué Dios no le permitió ver que iba a fracasar en ese negocio? Bueno, porque si no es así, tal vez no iba a aprender. Ahora, mira, la primera razón por la que yo he llegado a experimentar con el paso de los años, o he llegado a esta conclusión por la que Dios no nos da el panorama entero, aquí está. La primera razón creo que es porque Él, o la razón por la que Él no nos da la foto completa, es porque si nos muestra todo, tomaríamos atajos. Es decir, si Dios te dice, vas a plantar esto, o hablando de un ministerio, vas a plantar este ministerio, pero el 14 de febrero te vas a enfermar por el estrés que el trabajo del ministerio te va a producir. El 25 de marzo se te va a levantar esto y aquello. El 14 de mayo te va a pasar esto y esto. O sea, si Dios nos dijese eso, entonces nosotros tomaríamos atajos. Estoy más que seguro de eso. Por ejemplo, hay hombres y mujeres en la Biblia que aún no mostrándoles el panorama completo de lo que iba a suceder, tomaron atajos. Por ejemplo, Sara y Abraham. Dios había prometido que les iba a dar un hijo, pero bueno, tomaron un atajo. ¿Por qué? ¿En qué momento tomamos atajos? Uno, cuando las cosas no son como queremos, cuando Dios tarda más de lo que nosotros esperamos, tomamos atajos. Abraham y Sara tenían la promesa que un hijo iba a llegar, pero tomaron un atajo. Sara le da a Agar, su sierva, su sirvienta, para que tuviera un hijo con Abraham. Era como decir, bueno, Dios dijo que iba a tener un hijo, pero bueno, vamos a ayudar un poquito el proceso. Y muchas veces, queriendo ayudar el proceso, nosotros podemos tomar atajos. Esas personas que están en la Biblia, que no conocían el panorama entero de lo que iban a hacer o de lo que iba a suceder, aún así tomaron atajos. Imagínate conociendo a ciencia cierta el futuro, tomaríamos atajos y no experimentaríamos y no aprenderíamos lo que Dios quiere que aprendamos. Por ejemplo, le pasó a Jonás. A Jonás le dijeron, ve y predica, dile a Nínive que van a morir. Ahora a los ninivitas, diles que van a morir si no se arrepienten.
¿Qué es lo que hace Jonás? En lugar de caminar rumbo a donde tenía que ir a Nínive, él camina en sentido opuesto. Imagínate si hubiese conocido a ciencia cierta todos los pasos del proceso. Yo de verdad no sé cómo hubiese actuado Jonás. Lo que trato de decir es que una de las razones por las que Dios no nos deja ver el panorama completo, y es por eso que caemos en incertidumbre y sentimos que hay oscuridad y no sabemos por qué están pasando las cosas. Una de las razones es porque Dios quiere que nosotros no tomemos atajos y podamos atravesar los procesos. Número 2, otra razón por la que Él no nos muestra todo el plan que Él tiene para nosotros es porque si lo hace, no necesitaríamos la fe. Y recuerda que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú agarras Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, y le das vuelta, con fe es posible agradar a Dios. Si Hebreos 11:6 me dice a mí que sin fe es imposible agradarle, es fácil entender que para agradar a Dios debo aprender a vivir en fe. Y 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, por eso Dios muchas veces no nos muestra el panorama completo. ¿Por qué? Porque ya no necesitaríamos la fe. Y hoy tú y yo vivimos por fe. Ahora, quiero mostrarte una escritura y para ir terminando en este día, que bendice mucho mi vida porque de verdad denota que hay momentos donde Dios intencionalmente permite que llegue incertidumbre a nuestros corazones con el fin de poder a la postre llevarnos a una mejor circunstancia. Génesis 12:1 al 12, que es una escritura muy conocida para aquellos que son lectores de la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora, quiero que veas que en este relato Dios nunca le da una dirección de llegada a Abraham. Dios le da la promesa. Dios le dice lo que va a hacer de él. Pero ni siquiera le dice para dónde tiene que agarrar. Solo le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. No le dice, dale para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Y yo quiero que te imagines esto. Si Abraham viviera en nuestro tiempo, quiero que te imagines a Abraham subido en el auto con su mujer. En la parte de atrás, su sobrino Lot, jugando su PlayStation, o jugando su PSP, o jugando su Nintendo Switch. Ahí atrás, o jugando su celular. Y Sara, Abraham, ¿para dónde vamos? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes, Abraham? No sé, solo digo que nos fuéramos de la casa. Pero no me dijo para dónde. Quiero que te imagines esa escena. O sea, Sara también fue una mujer de fe. Tenía que tener fe para seguir a su marido a un lugar que no conocía. Ahora, lo que ministra mi corazón acá es que esto era un viaje desconocido para ellos. Era desconocido para ellos. No sabían para dónde iban. Entonces, si la Biblia más adelante dice que por la fe Abraham le creyó a Dios al final y le fue contado como justicia, entonces significa que fe es ir a lo desconocido. Entonces, muchas veces Dios nos permite estar en situaciones que nos ponen en aprietos y que son desconocidas. Y como son desconocidas, son, entre comillas, oscuridad. Porque nadie está cómodo en la oscuridad porque no puede ver con claridad. Estar en una dificultad, en un proceso de dolor, de enfermedad, de un cáncer, es estar en oscuridad, es estar en incertidumbre. ¿Cómo Dios nos va a dirigir en ese momento? Bueno, simplemente recuerda esto. Cuando Dios te esté llevando a lo desconocido, lo que tienes que decir es, Dios me está llevando a un proceso para que mi fe sea ejercitada. Este podcast es un podcast que pretende ayudarte a crecer en tu fe. Entonces, ahí donde estás, repite conmigo, fe es ir a lo desconocido. Ahí donde estás, tal vez estás trabajando. Tú que me estás oyendo en Spotify, repite conmigo en tu corazón, fe es ir a lo desconocido. Entonces, si Dios te está llamando a plantar un negocio o a ir a lo desconocido,
No tengas miedo. El problema de los seres humanos es que queremos tener todas las piezas ya sobre la mesa para que el rompecabezas lo podamos armar. Y muchas veces Dios quiere que empecemos a armar el rompecabezas y las piezas, Él las va a ir poniendo en el camino. No estoy diciendo que seamos desorganizados para emprender un proyecto, no. Hay que hacer la parte que nos corresponde. Tenemos que planificar, organizarnos, pero hay que entender que hay cosas que Él nos las va a ir revelando en el camino. Y quiero terminar con el Salmo 77, 19. Lo voy a leer en dos versiones. La primera versión, Reina Valera 1960, y la segunda versión en la que lo vamos a leer es traducción en lenguaje actual. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. En otras palabras, esto es como decir, tú estás parado, alguien llega y te pegó, y ni cuenta te diste de dónde salió. Solo sientes el golpe. Ok, vamos a verlo en otra versión que es más entendible. Hiciste un camino en el mar. Te abriste paso entre las aguas, pero nadie vio jamás tus huellas. El pueblo de Israel parado frente al Mar Rojo, incertidumbre. ¿Cómo Dios lo guía en medio de incertidumbre? Parado frente al Mar Rojo. Aplicado, o la idea homilética aplicada a tus días, parado frente a la deuda, parado frente a la hipoteca, parado frente al que te van a embargar, parado frente al montón de tarjetas de crédito que te están acabando, parado frente a que no te alcanza para pagar la casa, parado frente al hecho de que las cuentas del hospital van más allá de, parado frente a un pronóstico médico, parado frente a una leucemia, parado frente a un cáncer, parado frente a un divorcio, parado frente a un budget para la universidad que no alcanza. Dios tenía a los israelitas parados frente al Mar Rojo. Y Él dice que Él hizo un camino en el mar, les abrió paso entre las aguas, pero nadie vio jamás sus huellas. Es decir, Dios hará el milagro y no sabrá ni de dónde salió. Esa es la palabra de fe que el día de hoy quiero dejar en tu corazón. Tal vez estás viviendo un momento de dificultad. Tal vez estás atravesando un momento de dolor y no sabes qué hacer. No sabes cómo luchar y cómo bregar con la pérdida. La palabra que traigo para ti el día de hoy es: el Señor va a abrir camino frente a tus ojos. El Señor va a abrir camino en medio de las aguas y ni siquiera sus huellas vas a ver. Quiere decir que puede usar personas, puede usar a gente aún que tú no conoces para poder cumplir el propósito que Él tiene en ti. ¿Cómo Dios nos guía en medio de la confusión? Bueno, te espero en el próximo episodio, donde vamos a estar hablando acerca de algunos pasos o acerca de algunos medios que Dios nos ha dejado para poder vivir a través de o atravesar la confusión. Pero si estás en un tiempo de confusión, no tengas miedo. Recuerda las palabras que estuvimos extrayendo del libro de Isaías el día de hoy. Él ha prometido el camino rocoso, allanarlo y hacerlo suave. Él ha prometido hacer que las tinieblas que te están rodeando se conviertan en una plena luz. Él ha prometido hacer camino donde no hay camino. Así es que confía, porque el Señor va a obrar a tu favor. Te espero el próximo lunes. Permíteme orar por ti. Padre, quiero orar por esta persona que me está viendo a través de su pantalla, me está escuchando a través de Spotify. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo le consuele. Le haga saber, Señor, porque hay personas que están allí escuchándome, que están en medio de una confusión, Señor. Pero quizás esa confusión es el resultado de haberte creído. Quizás esa confusión que hoy están viviendo es el resultado de haber dado un paso de fe y hoy simplemente son sus emociones que se están manifestando. Hoy, Señor, yo quiero pedirte por esa persona que está ahí, por esa dama, por ese caballero, por ese joven, por esa mujer, por ese hombre que está ahí, para que pueda creer, Señor, que está a punto de salir del túnel y que toda la oscuridad que está viviendo se convertirá en luz prontamente. Lo creo así en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mujer que estás creyendo por un hijo que se ha descarriado, toda la tiniebla en la que tu hijo está enredado se va a convertir en luz. Cree únicamente. Que Dios te bendiga. Parte este episodio con alguien que pueda necesitarlo y por favor recuerda, la vida es hermosa, no la desperdicies en cosas que no valen la pena. Suscríbete si no lo has hecho.
déjanos un comentario. Quisiéramos saber desde dónde nos escuchas. Hasta el próximo lunes, con el favor de Dios.